Esa abogada no tiene remordimiento en quitar la plata a las personas que realmente lo necesitan. Si ella me hubiera entregado la plata, quizás no hubiera tenido necesidad en ese momento de tomar esa decisión de que mis hijos no estén conmigo. De una persona enferma en un hospital muriéndose y que le roben la plata, me da mucha rabia. En Colombia, diariamente las personas firman y le dan la facultad a algunos abogados de representarlos en diferentes ámbitos jurídicos, para vender un inmueble, para solicitar una indemnización, para entablar una demanda, etc. Sin embargo, en algunos casos, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Yo haría una reforma al artículo del Código Penal y colocaría como un agravante particular cuando se trate de los abogados que se quedan con los recursos y los bienes de sus poderdantes. Buenas noches. Es muy probable que en algún momento usted ha tenido que contratar los servicios de un abogado quien le pidió firmar un poder, es decir, confiar en él para llevar sus procesos legales. Pero antes de hacerlo la próxima vez, preste atención a esta investigación. Lo que aparentemente era una solución a un problema terminó siendo el comienzo de una verdadera tragedia para unas familias quienes aseguran que con una firma lo perdieron todo. Esta noche comenzaremos con el testimonio de 3 familias de escasos recursos que denuncian que en medio de su duelo, un abogado apareció como un ángel de la guarda para ayudarles en el cobro de una indemnización por el seguro del SOAT. Pero según ellas, todo termina siendo una mentira. Así comienza la investigación de Wendy Heredia, Poderes Peligrosos. Si ella me hubiera entregado la plata, quizás no hubiera tenido necesidad en ese momento de tomar esa decisión de que mis hijos no estén conmigo. Quedamos sin nada, porque lo único que le quedaba de él, ella se lo robó. Ella es Gigi Estrada, una cartagenera de 27 años, madre de 3 hijos menores de edad, quien señala que tras haberle firmado un poder legal a Claudia Hincapié, una abogada, su vida se vino abajo. Me arrepiento de habérselo firmado a la persona equivocada, a una persona de que juega con los sentimientos de las personas. Se aprovechan de su momento más vulnerable para engañarlas. Todo comenzó el 15 de abril del año 2022, en Barranquilla, cuando su cuñada Blady Mejía, sobre las 6 de la mañana, recibió una llamada que les cambiaría la vida. Me dicen, ¿usted conoce al señor Aleiser Manuel Mejía? Y yo le dije, sí, es mi hermano. Me dicen, no, lo que pasa es que él tuvo un accidente. Yo lo primero que pregunto es, ¿en qué clínica lo tienen? Me dicen, no, su hermano falleció instantáneamente, no tuvo salvación. Rápidamente ella se comunica con su cuñada Gigi. Cuando me dicen que había fallecido en el accidente y que ya lo habían trasladado para la morgue. Y yo decía, no debe ser él. Mi hermano en sí es una persona muy capaz, muy feliz, alegre. Ninguna podía creer que Alexis, un hombre trabajador, quien se ganaba la vida en un puesto de comidas rápidas, hubiera fallecido de forma inesperada. Mientras cada una asimilaba la pérdida, Blady nuevamente recibió otra llamada. Me llamo Rodrigo, es el de la funeraria. ¿El qué le dice? Que hay un seguro del SOA. Y yo dije, un seguro del SOA, para mí eso fue sorpresa. Y que los gastos fúnebres se podían pagar también de ahí. Yo dije, bueno, que en ese momento era prácticamente la única opción que teníamos.
Prácticamente esto era un salvavidas en medio de su duelo. En Colombia, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT es una póliza con la que cuentan los conductores de vehículos. En caso de accidente de tránsito fatal, ellos otorgan una indemnización por muerte de la víctima y gastos funerarios, aproximadamente 25 millones de pesos. Rodrigo es la persona que se encarga de hacerme todo el papeleo. Blady asegura que Rodrigo Sánchez, el tramitador de la funeraria, se encargaría de agilizar el cobro de la póliza que cubriría los gastos del funeral de Alexis Mejía, su hermano. En ese instante no tenía cabeza para nada. Él me dice, no, que hay que ir a firmar una documentación. Pero para firmar estos documentos, Blady asegura que tuvieron que esperar 3 días, pues era Semana Santa y no habían notarías disponibles. Así que mientras tanto, el cuerpo de Alexis era trasladado a su tierra natal en Córdoba. Gigis, por su parte, debía explicarle a sus hijos qué había pasado con su padre. Yo los abracé, los senté en la cama. Yo le dije que íbamos para donde sus abuelos, pero porque su papá iba a llegar allá, pero él ya iba a llegar dormido, o sea, no les iba a poder hablar, no les iba a poder abrazar, porque ya él se había ido para el cielo. El lunes, 3 días después del fallecimiento de su hermano, Blady como testigo, su cuñada Gigis y la expareja de su hermano, quien tenía 2 hijos del fallecido, firmaron los documentos que Rodrigo les indicó en una notaría del pueblo. Él nos dijo, firmen que ese es para el seguro de su hermano, es la plata que va a quedarle a sus hijos. Cuando él nos hace firmar todos esos papeles, me dice, bueno, yo estos papeles se los voy a enviar a Claudia. Rodrigo, ¿quién es Claudia? No, es la abogada que se va a encargar de todos estos papeles. Era la primera vez que escuchaban el nombre de Claudia Milena Hincapié Trejos, una abogada a quien le habían firmado un poder amplio y suficiente para que los representara en la solicitud y el cobro de la indemnización ante seguros del Estado. Nos ha dicho él, con ella no hay ningún problema. Pero según Blady, el intermediario seguiría siendo Rodrigo. ¿Cuánto tiempo, según él, tardaría para que les dieran el dinero? Rodrigo me dijo que eso tardaría unos 6, 7 meses. Hasta ese momento nada de qué sospechar. Sin embargo, los meses comenzaron a transcurrir y ellas no recibían ninguna noticia. La frustración que yo seguía era pensando todo en mis sobrinos. Todos 5 son menores de edad. Me desesperé yo más todavía. Así que Blady tomó contacto nuevamente con Rodrigo. Decía, Rodrigo, está pasando esto con los niños, ¿qué pasa con el dinero que mi hermano dejó para ellos? Y él me decía, no, hay que esperar, no hay de otra. Me mandaba audios, me decía, señora Blady, no se preocupe, tarde que temprano, pero que sale, sale. Según ellas, ya habían pasado más de 10 meses y se suponía que el proceso tardaría 7. La demora perjudicaba a Gigis y a sus hijos. En realidad no tenía aquí, si yo salía a trabajar, con quién dejarlo. Es cuando yo tomo la decisión de llamar a los hermanos de él. Le digo que necesito ayuda porque no puedo sola con los 3 niños. Y es cuando mi otra cuñada me dice, Jaycee, yo recibo a los niños acá para que tú puedas trabajar y yo te los cuido. Un sacrificio que para ella sería temporal, guardaba la esperanza que a cualquier momento recibiría una buena noticia. Sin embargo, según ella recuerda, ni la abogada Claudia Hincapié, ni tampoco el intermediario Rodrigo le avisaron de algún avance. Así que decidió buscar respuestas. Yo fui a la misma aseguradora, la muchacha que me atiende me dice, aquí dice que la que tiene el proceso es tu abogada porque tú le diste un poder a ella. Y para su sorpresa, me enviaron el comprobante donde se hizo efectivo el pago. Ya la plata había sido entregada a la doctora Claudia Hincapié con número de tarjeta y todo eso. Rápidamente Blady se contactó con Rodrigo, el tramitador, quien según ella les había hecho firmar el poder donde Claudia tenía potestad absoluta del caso. Pero según él, no sabía nada. Así que ellas buscaron a su apoderada Claudia Hincapié, a quien nunca habían visto antes.
Yo empiezo a llamar y a llamar, nunca me contestaron. Llamamos al hijo, tampoco nos dio razones. Mi cuñada fue hasta las supuestas oficinas, donde no había nada, estaba todo cerrado. Desde el año para adelante la ha ido a buscar a su casa y ella se niega, no da cara. Dejando algunos interrogantes sin resolver. ¿Por qué cogió esa plata? Y no nos avisó. Nos mantuvo engañados tanto tiempo. Pero ellas no son las únicas personas que señalan viven una verdadera pesadilla. En Barranquilla, Joan y Madeleine Escorcia perdieron a su padre Davis, también en medio de un accidente, y aseguran fueron víctimas de Claudia Hincapié, la misma abogada de nuestro primer caso. Ella se aprovecha básicamente del dolor de las personas para estafarlas. Eso no es justo de que una persona formada, titulada, estudiada, coja un dinero que no le corresponde. Según estos hermanos, todo comenzó el 21 de febrero del año 2022, tras recibir la trágica noticia de la muerte de su padre en medio de un accidente de tránsito. A él lo encuentran como tipo 5 de la mañana, 6, cuando un vecino lo ve y lo reconoce. Y es cuando avisa. Tu papá se mató en un accidente de moto. Así que rápidamente Joan viaja desde Bogotá hasta Cartagena para hacerse cargo del sepelio de su padre. Vamos a la morgue a reclamar pues el cuerpo y ya ahí es cuando está el señor de la funeraria, el señor Rodrigo. Él dice que ya se estaban pues como haciendo cargo de todo, de la preparación del cuerpo, de llevarlo de ahí de la morgue pues a la funeraria. Según él, Rodrigo Sánchez se encargaría de todo lo relacionado con el sepelio y fue quien les comunicó de la existencia de una póliza, exactamente lo mismo que les dijo a Blady y a Gigi's en nuestro primer caso. ¿Lo recuerdan? El señor Rodrigo nos indica de que mi papá estaba amparado por el SOAT. Nos habló sobre la abogada Claudia. Que la abogada Claudia Hincapié era la que iba como a representarnos los hermanos Escorcia para que el seguro SOAT fuera más rápido y nos entregara la póliza del seguro. ¿Ustedes en ese momento conocen a la señora Claudia? No, en ese momento no, porque ella no se encontraba en la ciudad de Cartagena. Sin embargo, ellos, a diferencia de Blady, sí tomaron contacto con Claudia Hincapié telefónicamente. Decía que tenía un departamento jurídico, una oficina de abogados en la que se iba a encargar como todo ese proceso, como para nosotros en nuestro duelo dolor no hacernos cargo de eso. Y así fue como terminaron firmando un poder para darle inicio al proceso. Días después fuimos a la notaría a firmar el poder que se le daba a la señora Hincapié. Según ellos, era cuestión de tiempo. Él nos dijo que aproximadamente como de 3 a 4 meses, más o menos, la abogada tendría que estar dándonos el dinero. Dinero que tenía un solo objetivo: ayudarles a sus hermanitos para amortiguar un poco la situación económica en la que habían quedado luego de la pérdida de su padre. Y mi intención junto con mi hermano era agilizar eso para poderle entregar el dinero que de alguna otra manera le iba a servir para algo. Pero ellos tampoco eran los únicos que adelantaban dicho proceso, pues el 21 de febrero del año 2021, es decir, un año atrás de la muerte de Davis, en Cartagena, también se reportó otra víctima de accidente de tránsito, Jonathan Hernández, de 31 años, un joven peluquero. Tania y Alexander Gómez, familiares de la víctima. Cuando llegamos a la morgue, ahí nos encontramos con Mario. Él nos dijo que él nos podía ayudar, que él era un asesor, que con él ocurrían todos los gastos, que para eso había un seguro, que él tenía una abogada. Cuando estamos en conversación con él, enseguida llega la doctora Claudia Milena Hincapié Trejo, una mujer bella, muy amable, tocó 4 temas. Ustedes saben que hay un SOA, hay un trámite legal que se corresponde hacerlo, nos toca firmar unos poderes. En esta oportunidad, el tramitador ya no era Rodrigo, como en los 2 primeros casos. Según Tatiana y Alexander, se trataba de Mario Borja,
Sin embargo, la abogada apoderada sí era la misma. Se comienza a hacer el trámite correspondiente y pues se firman los poderes, un poder donde tiene todas las facultades legales de poder acceder a todo lo que da el SOA. ¿Cuánto tiempo les dice él que puede tardar este proceso? 3 meses, dijo él. El mismo tiempo que le prometieron a los hijos de David, Madeleine y Joan, quienes como ellos no tardaron en comenzar a sospechar con el pasar de los meses. Le hablé del WhatsApp de mi hija. Nos hizo abrir cuenta. Me hizo que le mandara las cuentas porque nos iba a depositar. Y no nos envió nada. Según Seguros del Estado, Claudia Hincapié recibió este dinero el 28 de mayo del año 2022, tan solo 3 meses después que comenzó el trámite. Ella se desaparece. Yo honestamente en ese momento asumí como que no, aquí nos robaron. Y lo mismo ratificaron Tania y Alexander cuando fueron directamente a la entidad aseguradora. Llegó un momento en que yo le dije a Alexander, pero si ya pasaron 8 meses y nada, vamos a averiguar nosotros para ver qué pasa. Accedimos a ir a Barranquilla a Mundo Seguro y me dicen que el 26 de diciembre del año anterior le habían entregado la indemnización a la señora abogada Claudia Milena Hincapié Trejo. Todos ellos concuerdan con lo mismo. Nos robó. Le firmamos el alma al diablo. Se la dimos al momento de firmarle a esa señora ese poder. La buscamos. ¿Usted de pronto sabe quién es Claudia Hincapié? Claudia Hincapié. Un momento, ellos tienen la oficina en local 7. Con nuestras cámaras de Séptimo Día llegamos hasta este conjunto residencial ubicado en Barranquilla, en donde las víctimas señalan que Claudia Hincapié varias veces los atendió. Sin embargo, dejó de darles respuesta una vez ella retiró el dinero. ¿Qué responderá? Buscamos respuestas. Buen día, Heredia, reportera de Séptimo Día. Estamos buscando a la señora Claudia Hincapié. Simplemente queremos escuchar la versión de los hechos de ella. O sea, si ella autoriza, no hay ningún problema. ¿Qué responderá la abogada Claudia Hincapié, señalada de haber abusado de la confianza de sus clientes? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral poderes. Ya regresamos. El que nos metió en todo este lío fue Rodrigo. Y pues el que da la cara es uno, porque es uno del asesor funerario. La figura de un abogado en muchos procesos legales es necesario, pero según expertos, algunos abogados se han aprovechado de sus facultades para abusar de la buena fe de sus clientes. Una de las señaladas es una abogada llamada Claudia Hincapié, y varias familias en Barranquilla y también en Cartagena aseguran que le dieron un poder para el trámite de una indemnización referente a un accidente de tránsito. La abogada se encargaría de todo el proceso, pero nunca sospecharon lo que sucedió después. El Séptimo Día conoció por otras denuncias que este no sería el único escenario que podrían aprovechar algunos abogados para abusar de un poder. En Bogotá, Sandra Angarita, una publicista, señala que necesitaba vender su inmueble y terminó vendiéndole el alma al diablo, como dijo, luego de darle un poder a Santiago Mora, un abogado que la representaría. Antes de conocer su historia, les contaremos qué pasó con la abogada Claudia Hincapié, señalada de abusar de la confianza de sus clientes. Así continúa la investigación de Wendy Heredia. Poderes peligrosos. Los familiares de Alexis, Davis y Jonathan, víctimas mortales de un accidente de tránsito, aseguraron que fueron estafados por una abogada, Claudia Milena Hincapié Trejos, a quien le firmaron un poder a través de 2 personas que se ofrecieron a ayudarles con el trámite del cobro de la indemnización del SOA, Rodrigo Sánchez y Mario Borja. Según ellos, 2 asesores de la funeraria. El señor Rodrigo junto con su otro acompañante nos habló sobre la abogada Claudia. El que nos
metió en todo este lío fue Rodrigo. En su momento nosotros le preguntamos a Mario, Mario, ¿cómo llegas tú a nosotros? Y le dice que la doctora Claudia Hincapié lo llama y le dice, en morgue hay un accidente, acércate a los familiares para que nosotros le podamos hacer el trámite. Pero, ¿qué responden Rodrigo y Mario, los señalados por las familias de haberlas conectado con Claudia Hincapié? Hablamos con ellos. ¿Cómo conoce usted a Claudia Hincapié? Es que ella viajó a Cartagena, pues nosotros la distinguíamos, tenía su oficina en Barranquilla, dialogó con nosotros, listo, vamos a trabajar. ¿Y usted puntualmente qué tenía que hacer? Cuando hay accidentes de tránsito, uno aborda a la familia y le explica pues lo que sufraga el SOA en caso de muerte. Entonces uno le dice a la familia de que hay un abogado que representa pues la compañía, que hace la reclamación y ellos se encargan de reclamar la parte funeraria y la indemnización por muerte. Como esto lo unificaron, ese abogado cobra pues el monto total. Según él, aproximadamente 25 millones de pesos que solicitaba Claudia Hincapié una vez él y Mario tramitaban la documentación. Nosotros somos los que damos la cara acá y los que vamos con los familiares a firmar documentos. Somos prácticamente unos asistentes de ella acá. Una vez ellos firmaban el poder, Claudia, ¿qué podía hacer con esto? La familia le cedió un poder donde ella reclamaba pues el monto total que sufraga el SOA, dándole el poder para que ella reclamara todo el monto total con el compromiso de que ella devolviera pues lo que le corresponde a la familia. ¿Y qué ganaban ustedes con todo esto? Una pequeña bonificación por los servicios que prestábamos, por ir a las notarías nos dando bonificación. Entonces todos esos servicios suman en nuestro salario, porque nosotros no tenemos un salario básico. Según ellos, todo marchaba bien. Claudia había demostrado ser honesta y honorable. Hasta ese momento no se había presentado ningún problema con ella. Trabajamos con ella, siempre fueron como 6, 8 meses. Empezamos a notar que aunque nosotros hacíamos todas las diligencias, ella se demoraba mucho en pagarle a la gente. Entonces aseguran que al percatarse de esto, prefirieron dejar de trabajar con la abogada, pues indirectamente ellos se veían afectados. Y pues el que da la cara es uno, porque es uno del asesor funerario. Empezamos a frenarle los casos, no pasarle más servicios hasta que no pudiéramos organizar eso. ¿Ustedes quizás intentaron contactarla, la buscaron? Ella decía que sí, pero de un momento a otro no, nunca se hizo eso, nunca llegó a un acuerdo con las personas y lo que hacía era esconderse. Lo mismo ratificaron los familiares de Alexis, Davis y Jonathan. En muchísimas ocasiones yo traté de llamarla, le escribí por WhatsApp, ella se desaparece. Bloqueó el teléfono a la supuesta dirección a la que fui a llevarle los papeles, fui a preguntar y ahí no hay nadie. ¿Qué más pruebas quiere? Simplemente que nos robó. Se hacía negar, no salía y estaba en el apartamento. El vigilante la llamaba por celular y ella siempre salía, no la conozco. Nunca nos ha dado la cara, no nos quiere contestar. Intentamos comunicarnos con el hijo 2 años detrás de ella, tampoco ha sido posible pues llegar hasta donde la doctora Claudia Milena Hincapié. En Séptimo Día también la buscamos. Fuimos hasta su oficina, ubicada en Barranquilla, en el barrio El Prado. ¿Usted de pronto sabe quién es Claudia Hincapié? Claudia Hincapié. Ellos tienen la oficina en local 7. De la pandemia, También llegamos hasta el conjunto residencial donde vive Claudia Hincapié. Yo insisto en los mismos, pero se va a buzón. Golpeamos incluso a su puerta, pero nadie nos atendió. También nos comunicamos con ella y no respondió. Sistema correo de voz. Quien sí nos respondió la llamada fue su hermana. Le habla Wendy Heredia, reportera de Séptimo Día. Estamos tratando de localizar a su hermana, a Claudia Hincapié, porque recibimos en Séptimo Día la denuncia de varias familias quienes aseguran que le firmaron un poder a su hermana para reclamar un dinero ante el SOAT. Ella lo reclamó y pues no les dio respuesta. Es el momento después de 2 años que no les ha dado respuesta. Queremos saber qué pasó con el dinero de estas personas. No tengo información. Al respecto no tengo información. De pronto, si usted tiene la oportunidad de hablar con ella, le puede decir que Séptimo Día la está buscando y que queremos respuestas para saber qué pasó con el dinero de estas familias. Sí, señora. Sin embargo, hasta la emisión de este programa no recibimos ninguna respuesta por parte de Claudia Hincapié. Pero esta no es la única abogada señalada de haberse aprovechado de sus clientes a través de un poder. En Bogotá
Sandra Angarita, una publicista, asegura que tras la muerte de su madre, heredó un inmueble el cual sería vendido por Santiago Mora, un abogado quien prometió ayudarla en todo el proceso legal. Pero según ella, tras firmarle un poder, la estafó. Yo siento que él era como un lobo con piel de oveja, porque jamás me imaginé que eso iba a pasar, jamás. Sandra Angarita se refiere a Santiago Mora, un abogado conocido de años atrás. Yo conocí a Santiago más o menos más de 20 años. Según ella, habían perdido contacto. Sin embargo, se volvieron a conectar tras la muerte de su madre Teresa, a finales del año 2023. Me llamó, hola Sandri, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué hay de tu vida? ¿Cómo está tu mamá? Y yo, no, mira, mi mamá pues lastimosamente falleció. Entonces, pues estoy ahorita en un tema del proceso de sucesión, pues ella tenía un apartamento, mi mamá, y pues todo ese proceso de sucesión, el 50% era para mi hermana y el 50% era para mí. Un proceso que se desarrolló fácilmente y para finales de septiembre del año 2023, Sandra Angarita y su hermana ya tenían la escritura pública del apartamento que Teresa Angarita, su madre, les había dejado. Ahora la tarea era venderlo. Entonces yo le dije, no, mira, yo estoy vendiendo el 50% del apartamento y es muy difícil vender un 50% de un apartamento. Entonces me dijo, mira, yo te compro ese apartamento. Y yo, ¡ah! Ay, qué bueno. Sandra asegura que Santiago en ese momento se había convertido en su ángel guardián. Empezamos a hacer todo ese proceso. Yo le dije, bueno, Santiago, ¿y la otra mitad cómo hacemos? Déjamelo a mí, yo me entiendo con el apoderado de tu hermana. No te preocupes por eso, yo me encargo de todo y además que el tipo es abogado. Y como es abogado, pues claro, yo feliz y dichosa porque dije, un amigo distinguido, conocido, por llamarlo así, dije, no, pues maravilloso. Así que para el 24 de noviembre del año 2023, en la Notaría 44 de Bogotá, se firmó un contrato de promesa de compraventa. Pero lo iba a comprar él a través de su empresa. Entonces, a través de su empresa se hizo todo el tema de la promesa de compraventa y demás. Es decir, la promesa de compraventa se hizo a nombre de la empresa Sociedad Gapsa 1 SAS y su representante legal era Santiago Mora. Los pagos se realizarían de la siguiente manera. El 25 de noviembre, 5 millones de pesos. El 21 de diciembre, 11 millones de pesos. Y el 31 de enero del año 2024, 149 millones de pesos, para un total de 160 millones, el valor que le correspondería a Sandra. Y empezaron como los incumplimientos en la promesa de compraventa. Entonces él empezó a decirme, mira, es que está muy difícil para yo poder comprarlo, el garaje es muy pequeño, los carros no caben y pues él lo quería para inversión. Finalmente yo no lo voy a comprar, me toca ponerlo en venta. Yo le dije, bueno, ok, véndelo, no hay problema, pero dame la parte que me corresponde, véndelo en lo que sea. Según ella, se realizó un otro sí a dicha promesa de compraventa, que modificó ese primer acuerdo de pago. Y aunque Sandra asegura tampoco se cumplió, el 17 de enero del año 2024, ella indica que Santiago le solicitó la firma de un poder. Yo firmé un poder con él, fui a la notaría con él y firmé un poder amplio y suficiente, pero yo partí del principio de la confianza. Aparentemente no había nada de qué preocuparse. Santiago había acordado vender el 50% de su apoderada y negociar el otro 50% con el apoderado de su hermano, Héctor Sarmiento. A mediados de enero me llama un señor y me dice que está interesado en comprar el 50% de ese apartamento porque ya había comprado a la otra hermana el 50%. Yo le digo que no hay ningún problema. Se hace una promesa de compra-venta, la cual se realiza el 25 de enero del año 24. Esa promesa de compraventa, según Héctor, se incumplió inicialmente. Sin embargo, Santiago pidió una prórroga y antes de que ésta se cumpliera, se comunicó con él. Me dice que ya vendió el apartamento, que tiene unos compradores, que entonces que si podemos entrar en contacto con ellos. Yo no tengo ningún problema. Así que el 22 de abril del año 2024 se hace la promesa de compraventa entre los dos apoderados del inmueble. Y por supuesto, los nuevos compradores, quienes se comprometieron a pagar el total del negocio a los 3 meses. Sin embargo, Sandra asegura que en ese momento no se enteró del acuerdo pactado.
pero sí recibió una llamada de Santiago Mora 15 días después, es decir, el 7 de mayo del 2024, en donde le hacía una solicitud. Y me dice, Sandra, hay que cambiar el poder, toca hacerlo ya a nombre mío. Y yo empecé como a sospechar. Yo le dije, oye, tú vas a vender ese apartamento, ¿cierto? Dijo, sí. Le dije, ¿por qué no me envías la promesa de compraventa que hiciste con los que vas a vender? Y me mandó toda la promesa de compraventa, todas las evidencias. Y yo empecé como a sospechar y a sospechar. Y yo dije, esto está como muy raro. Con este precedente, Sandra decide revocar el poder de Santiago con una carta dirigida a él, los nuevos compradores y Héctor, el apoderado del otro 50%. Sin embargo, aclara que no pasa nada y solicita rápidamente el certificado de tradición del apartamento. El certificado de tradición y libertades está toda la trazabilidad que dice que yo recibí a satisfacción 120 millones de pesos. Es decir que según el certificado, Santiago Mora, como apoderado de la sociedad GAPSA 1 SAS, había comprado el 50% del inmueble que le pertenecía a Sandra. Según ella, un valor que nunca recibió. Lo llamé, le mandé audios, le mandé chats, correos electrónicos y hay un silencio absoluto por parte de él. Pero Sandra asegura que esto no para aquí y tan solo un mes después, la sociedad GAPSA 1 SAS, con su representante legal, es decir, Santiago Mora, a quien ahora le pertenecía su 50% del apartamento, llevó a cabo la venta del inmueble junto a Héctor, el apoderado de la otra parte, por un total de 370 millones de pesos con los nuevos compradores, de los cuales le pertenecían 170 a la hermana de Sandra. ¿Usted recibió satisfactoriamente el 50% de la venta del apartamento? Sí, y el día 3 de junio me entregaron el cheque, el 100% de la plata que a mí correspondía de mi apoderante quedó a satisfacción. Sin embargo, ella asegura que no corrió con la misma suerte. Literalmente me robó. Ella indica que hasta la fecha ha recibido tan solo 19.700.000 pesos de Santiago Mora, es decir, que según ella, este abogado aún le debe más de 100 millones de pesos. Santiago, de Séptimo Día lo estamos buscando porque recibimos una denuncia. Hablamos con Santiago Mora. Lo que quiere saber, Sandra, es ¿usted la estafó o no la estafó? No me aproveché, fue un negocio que sencillamente no resultó como ambos queríamos, pero que sí es evidente la mala fe de la señora Sandra al revocarme del poder. Yo la llamé para decirle por qué me revocó el poder, qué había pasado. Ahí la señora Sandra se desapareció, se la comió la tierra. Pero aún así usted hizo el negocio, sabiendo que ella ya había revocado el poder. ¿Eso no es actuar de mala fe? Y no es actuar de más mala fe quererse apropiar de unas sumas de dinero importantes que se le habían dado. Yo estoy protegiendo. ¿Cuánto es esa suma, Santiago? Mis intereses. En ese entonces aproximadamente entre 80 y 100 millones de pesos. Es decir, que el pago de la administración, el tiempo que usted se encargó del apartamento, ¿todo eso costó 80 millones de pesos? No, 60. ¿Y usted tiene los comprobantes de todo eso? Por supuesto que tengo todos los comprobantes, por supuesto que tengo las conversaciones de WhatsApp, los mensajes de texto, que tengo el registro de las llamadas, pero eso es algo que deberá evaluar y determinar un juez. Yo a Sandra le entregué el 100% de lo que había comprometido a darle. Ahora bien, ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la totalidad que según usted le dio a Sandra? Aproximadamente 160 millones de pesos, es decir, lo que habíamos acordado inicialmente. No recibí ni los 120, no recibí nada de satisfacción. Y aunque ella intentó entablar una demanda, asegura ha tenido algunas trabas legales que le impiden denunciar su caso, el cual espera, por supuesto, se haga justicia. Sin embargo, según Hernán Cadavid, representante a la Cámara, este tipo de casos se repiten cada vez más en Colombia. Las cifras son alarmantes y están abusando muchos abogados de sus facultades para estafar a muchos colombianos. Como el caso de Wilson Portilla, en Bucaramanga. Una persona enferma en un hospital muriéndose y que le roben la plata, me da mucha rabia. Buscamos al abogado señalado. Según Sandra Angarita, las leyes que cobijan a los abogados en algunas ocasiones terminan siendo insuficientes para quienes no actúan de manera responsable y prácticamente no hay freno para que ellos sigan abusando de sus facultades. ¿Tendrá razón? Ya regresamos. ¿Pero usted retiró ese dinero o no lo retiró?
Con un poder que Wilson le dio. Me reservo eso. ¿Lo retiró o no lo retiró? Me lo reservo. En Bucaramanga, Séptimo Día conoció de otro abogado que es señalado de haber cobrado más de 400 millones de pesos y dejar a su cliente con las manos vacías. Su denunciante se llama Wilson Portilla. Él es un ex policía y asegura que tras un proceso largo de más de 10 años que tardó la solicitud de los retroactivos de pensión, su apoderado, Armando Contreras, a quien le firmó un poder, según él, lo engañó. Ahora no sabe qué hacer para que le regrese su dinero. Así termina la investigación de Wendy Heredia. Poderes peligrosos. Yo estaba en un hospital, no podía hacerle seguimiento, no podía ni caminar, y entonces le fue muy fácil a él robarme. Wilson Portilla es otro colombiano quien asegura fue víctima de un abogado quien se aprovechó de sus problemas de salud y del poder que le firmó en junio del año 2012 tras su salida de la policía. Yo soñaba con ser policía porque prácticamente toda mi vida estuvo relacionada con la policía. Él asegura que se dedicó prácticamente toda su vida a su mayor pasión. Bueno, yo ingresé en el año 85, pues como todo joven tenía mis sueños y quería servir a la sociedad, pues yo consideraba que era una de las maneras de ayudar a la gente. Sin embargo, lo hizo en una época difícil del país. Una época muy violenta. En la época de Pablo Escobar, por ejemplo, en Medellín perdimos como 25 compañeros aproximadamente, más o menos, no me acuerdo exactamente, pero allá fueron muertos. Y según él, como consecuencia de esta difícil situación de orden público, su salud comenzó a verse afectada. Yo me sentía demasiado estresado y parece que somaticé todo eso, tenía muchos problemas físicos y mentales, entonces tenía mucha inestabilidad emocional. Posteriormente ya me comencé a sentir enfermo de muchas cosas más. Así que tras 12 años al servicio de la policía y llegar al grado de capitán, decide retirarse de esta institución. Yo me retiré precisamente porque pues, no me sentía bien psicológica y mentalmente y físicamente pues, para cumplir con mis deberes. Cuando salí de la policía me hicieron una junta médica y salí con el 69.74 de incapacidad. ¿Qué significa esto? Significa pues que del 100% tenía el 64% para no trabajar. Pero en esa época la pensión no era reconocida sino a partir del 73%. Posteriormente, como ya salió una ley que con el 50%, entonces acudo y pues se demanda. Motivo por el cual necesitaba los servicios de un abogado. Además, su estado de salud, asegura, se deterioraba con el pasar del tiempo. Una vez en un taxi conocí a un señor abogado y le comenté el caso. Él me dijo, yo no lo puedo hacer, pero me mandó a una oficina de abogados. Rápidamente, Wilson asegura se trasladó hasta el lugar indicado y fue allí donde conoció al abogado Armando Contreras, a quien le comentó su caso. Para el hecho de que me represente ante el Estado y me logre la pensión por sanidad. Dicen que sí que es viable llevarlo a proceso jurídico, que se puede mandar y que necesita ya los poderes. Simplemente pues me hace llenar unos poderes y que él me va a representar. En ese acuerdo que ustedes hacen, este abogado le dice que él con cuánto porcentaje se va a quedar de todo el proceso. Con el 30% es lo que normalmente piden los abogados. Tan solo un mes después, Armando Contreras entabló una demanda para solicitar la pensión por incapacidad de su apoderante Wilson Portilla. Pues todo corre ya por intermedio de él, ¿no? De sus documentos, que expide hacia los entes. Ya uno no sabe, sino ya es lo que le va explicando a uno. Según él, en ese momento solo le restaba esperar. Sin embargo, fueron pasando los meses, incluso los años, y Armando siempre le daba una misma respuesta. Siempre me estuvo diciendo que eso se estaba demorado y así me tuvo prácticamente pues muchos años, hasta tiempo casi de la pandemia. Pero nuevamente encendió las alarmas cuando pasaron 3 años más y su caso seguía sin resolverse. En diciembre le digo que qué pasa y me dice, no, ¿sabe qué, capitán? Yo ya le devuelvo mejor su plata y me manda a devolver los 2 millones. Es decir, 2 millones que él le había dado una vez se inició el proceso de la demanda.
Sin embargo, el 5 de julio del año 2023, cuando se encontraba a puertas de una cirugía, se llevó toda una sorpresa. Estando en el hospital de la policía, 1 hora antes de una cirugía, voy hasta allá y averiguo y me dicen, no señor, este dinero ya le fue consignado desde el 30 de septiembre del 22 al abogado Armando Contreras Contreras. Una suma de 408 millones de pesos. Esa suma correspondía al retroactivo de la pensión de Wilson Portilla. Fue un baldado de agua fría. Había descubierto que Armando Contreras Contreras, su apoderado, había retirado el dinero en septiembre del año 2022, casi un año atrás. Eso es un golpe muy fuerte, pues porque ese dinero era como la esperanza mía. Al menos dije, pues me compro un apartamento, lo rento y tengo pues una ayuda, ¿no? Para pagar mis mismos gastos médicos y transporte y todo. Y pues claro, eso fue catastrófico para mí. Yo estuve prácticamente para morirme porque eso fue un golpe muy duro. ¿Usted una vez se enteró de esto, usted lo buscó? No, porque estaba enfermo. Es que yo todo el 2023 me la pasé encamado, no podía hablar, no podía bajar escaleras. Entonces yo estaba prácticamente inmovilizado. Yo me moví de la ciudad porque pues me tocó vender el apartamento y conseguir una otra ciudad donde conseguía más barato porque adquirí deudas. Y pues cuando yo llegué allá inclusive no podía caminar bien porque tenía catéteres, que son como mangueras dentro de mi cuerpo y eso me impedía caminar, transportarme. Cualquier movimiento me causaba dolor dentro del cuerpo. Sin embargo, asegura que intentó comunicarse con Armando telefónicamente. Me estuvo haciendo muchas promesas que me iba a pagar, que por cuestiones de la DIAN, que él estaba haciendo algunas cosas, pero que él me iba a pagar. Total, nunca me pagó, nunca volvió a aparecer. Por lo tanto, en medio de sus problemas de salud, buscó ayuda. Digo, no podía caminar, ni... Era muy difícil para mí. Entonces, por lo menos fui al Consejo de la Judicatura y yo llego y me dicen no, que no reciben denuncias sino virtuales. Después me toca hacer unos recorridos con marcas y todo. Wilson asegura que finalmente interpuso acciones disciplinarias y legales en contra de Armando Contreras Contreras. ¿Por qué delitos usted denunció a este abogado? Establecí la denuncia por hurto agravado y estafa. Con nuestro equipo de Séptimo Día viajamos hasta Bucaramanga, a donde encontramos a Armando Contreras. ¿Usted retiró ese dinero o no lo retiró? Con un poder que Wilson le dio. Me reservo eso. Sí, ¿Lo retiró o no lo retiró? Me lo reservo. ¿Dónde está el dinero? Me lo reservo. Armando, tenemos el documento en donde usted sí recibió ese dinero. ¿Por qué no llamó a Wilson a decirle que ya lo había recibido? ¿No le parece a usted eso deshonesto? No tenía la resolución de pago todavía. Don Wilson nos aseguró que usted había cobrado el dinero en el año 2022 y un mes después compró el apartamento en donde usted está viviendo. No, señora, eso lo compré con un crédito bancario. ¿Y dónde están los 400 millones de Don Wilson? Yo le daré las explicaciones a él. ¿Estafó a Don Wilson? No, señora. ¿No le va a responder a Don Wilson? Claro que sí. ¿Pero cuándo? Si ya han pasado 2 años y usted no le ha hecho nada. Pues estoy en eso, resolviendo. Yo simplemente le saqué un proceso en el cual todo iba bien, pero cuando él me amenazó que él se iba a quedar con el dinero... Pero es que el dinero es de él, no es suyo. Hay un porcentaje que... Claro, por supuesto, pues hay un porcentaje, pero no la totalidad de la plata. Nada que decir. Nada, más que suficiente. Bueno, Armando, gracias. No ha pasado nada, no ha pasado nada ni en la parte judicial ni en la parte disciplinaria que es en el Consejo de la Judicatura. Como tampoco aseguran Yeyis, Madeleine y Tania, ha ocurrido en el caso de la abogada Claudia Hincapié. Siento de que la justicia no hace nada, no soluciona, no gestiona, prácticamente le da la espalda a las víctimas. Quizás el conocimiento que ella tiene, pues ya que es una persona que estudió Derecho, es una abogada, le permite burlarse de las autoridades, burlarse de la ley aquí en Colombia. Que haya justicia para ella, porque así como lo hizo con nosotras, con todo el que le ha hecho daño, pues ella lo sigue haciendo si no le hacen un paro a ella en su vida, un pare. Séptimo Día pudo establecer que Claudia Hincapié tiene 5 procesos abiertos disciplinarios en su contra. A diferencia de Santiago Mora, a quien Sandra Angarita asegura no ha podido entablarle una demanda oficialmente. Con todo lo que me hizo, pues me contestó que eso no era un derecho fundamental. Yo siento que para mí sí es un derecho fundamental independientemente del tema legal del país porque es mi dinero. Según Hernán Cadavid, representante de la Cámara, hay un abuso y un aprovechamiento de los vacíos normativos por parte de algunos abogados, pues la ley que los rige se quedó corta. ¿Qué herramientas pueden utilizar estas personas? ¿Ante qué entidad se pueden quejar?
Hoy básicamente solo hay dos casos. La Comisión de Disciplina Judicial, todo lo que tiene que ver con materia disciplinaria, y en materia penal, pues por supuesto la Fiscalía General de la Nación. Hablamos con el magistrado Alfonso Cajiado Cabrera, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Existe una variedad de sanciones, existen 4 sanciones, entre ellas la censura, la multa, la suspensión y la exclusión de la profesión. Pero normalmente optamos por la sanción de suspensión, que afecta directamente la facultad que tiene el abogado de seguir realizando su trabajo con el compromiso natural de que no le entran ingresos. Usualmente hablamos de sanciones entre 2 meses y 3 años, dependiendo de la gravedad del asunto. Según él, ya tienen identificada una de las faltas más comunes que, por supuesto, es sancionada. No devolver a quien corresponda los dineros recibidos con ocasión de la causa. Sobre eso hemos tenido más o menos unas 5.539 sanciones generales y por esas conductas cerca de 3.900 sanciones disciplinarias. Pero si estas sanciones existen, ¿por qué las víctimas aseguran hay impunidad? Los clientes tienen mecanismos para reclamar esos dineros a través de otras instancias de la justicia. Es decir, ese concepto de víctima que se maneja en temas de justicia restaurativa no opera en materia disciplinaria. Por lo tanto, ¿qué sucede si no devuelven los dineros? Que los clientes pueden posteriormente acudir al mismo sistema judicial a denunciar a sus abogados para que les regresen los dineros que no les han sido entregados por cuenta de la gestión profesional. Pero, ¿qué delitos, según expertos, podrían estar incurriendo los abogados señalados esta noche? Mario Iguarán, abogado penalista. No solo se podría denunciar por un abuso de confianza, aquí se puede denunciar por una estafa, porque se induce al cliente a través de artificios y artimañas, engaños, pero además de denunciarlo por abuso de confianza y estafa, también habría un enriquecimiento ilícito de particulares. Es decir, que la ley está, pero no es suficiente. Yo haría una reforma al artículo del Código Penal y colocaría como un agravante particular cuando se trate de los abogados que se quedan con los recursos y los bienes de sus poderdantes. Existe de parte de la Comisión una preocupación en este sentido y eventualmente podríamos hablar de una reforma que implicara la presencia de un incidente, es decir, de una primera parte del proceso disciplinario en donde hubiese un acuerdo entre el abogado y el cliente para que éste regresara los dineros con los cuales se ha quedado. Por ahora, estas familias piden justicia y esperan que sus casos no se repitan. Y lo peor es que siguen litigando y de pronto convenciendo a personas. Yo expongo mi caso, pero quién sabe cuántas personas no estarán sufriendo de la misma manera ese tipo de estafas. Firmamos entre medio de un dolor tan grande que no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta de lo que estábamos firmando. Antes de firmar un documento, así sea que estemos en un duelo, lo firmemos con calma, lo leamos primero, lo analicemos muy bien, porque de pronto estamos dando facultades que nos pueden perjudicar a nosotros y a nuestra familia. Antes de firmar, preguntar, instruirse por otra parte para saber qué va a firmar. Primero buscar información antes que todo. Expertos aseguran que las sanciones contra estos abogados deberían ser más severas. Y mientras esto es evaluado en el Congreso, Séptimo Día estará a la espera de qué ocurre con estos 3 abogados, Claudia Hincapié, Santiago Mora y Armando Contreras, señalados por las personas que hoy conocieron de haber abusado de la confianza después de firmar un poder.